Bueno, voy a hacer lo que no debo primero. Por favor, apaguen los celulares y no conversen, porque estuvieron conversando durante todo el tiempo y es espantoso eso. Ya sé que soy madre y rezongona, ¿no? Pero bueno. Después saludar a algunos queridos compañeros de facultad como Mario San Cristóbal, que ni se acuerda. Él es más viejo que yo, aclaro, siempre me acuerdo un día en el Palacio Peñalor vos no te acordás de ese hecho, porque yo me acababa de comprar un pantalón blanco y vos me querías copiar y estabas atrás mío, porque es bueno saber lo que hace la gente, y entonces él con el pie me golpeaba el pantalón blanco para que yo me corriera y poderme copiar, y a mí me importaba un bledo que nos encontraran a los dos copiando, pero yo estaba preocupada por mi pantalón blanco. Es un placer estar acá conversando con ustedes. Yo estaba en Buenos Aires y entre mails que van y vienen por teléfono cometí el error de mandarle a Fitzgerald un nombre un poco extenso sobre la charla, porque le reenvié un mail de charlas que habíamos dado en Argentina y en otros lugares con casi 3 horas, que es Hombres de Forja, y hablábamos de Alberdi, de Constancio Vigil, de Sarmiento, de Echeverría, de Esteban Echeverría. Bueno, cuando yo supe que podíamos hablar 25 minutos, le dije a Fitzgerald, vamos a hablar de Sarmiento, que es mi último libro, y me parece que es un personaje mucho más abarcador, y entonces vamos a hablar quizás del hombre de forja más importante que existió. Ustedes saben que yo siempre que presento a Sarmiento, hasta que murió Jorge Valle, un líder y un gran amigo personal, toda la familia ha sido muy generosa conmigo, y no solo han sido generosos humanamente, sino también intelectualmente. Jorge, siempre que yo estaba escribiendo un libro, me llamaba para decirme que tenía una cantidad de libros para prestarme, y eso se agradece. Hasta que murió Jorge, yo siempre decía que Sarmiento había sido el último hombre universal que había dado la América de habla hispana. Bueno, la familia Valle me ha pedido en reiteración real que escriba un libro sobre Jorge Valle. Quizás cuando la luz de la historia haga que pase tiempo, y se los está diciendo una mujer de cuña de abuelos y bisabuelos blancos, quizás dentro de unos años, cuando la luz de la historia me dé el tiempo, escriba sobre Jorge Valle y vuelva a repetir que es otro hombre universal. Y cuando digo un hombre universal, estoy hablando como lo fue Pitágoras, como lo fue Aristóteles, como lo fue Sócrates. Lo que pasa es que los seres humanos, a veces la contemporaneidad de la sabiduría humana hace que no la podamos apreciar en su justa medida. Dicho esto, voy a hablar de Sarmiento, que quizás es el hombre más amado y más odiado. Y miren que vengo de la Argentina piquetera. Y en la Argentina piquetera, en donde debo haber dado en el último mes unas 8 charlas sobre Sarmiento, pasa igual que en el resto del mundo, y ni que hablar en Uruguay. Hay quienes lo aman y quienes lo odian. Uno no encuentra el término medio cuando hablamos de Sarmiento. Yo quiero decirles que lo amo, después de haberlo estudiado. Yo nunca siento nada por el personaje que voy a escribir. Es más, trato de sentir muy poca cosa para ser lo más justa posible. ¿Qué pasa con Sarmiento? Con don Domingo Faustino Sarmiento, que no era su nombre, y ya lo van a ver en mi libro, El Loco, si en algún momento deciden comprarlo o sacarlo de alguna librería. Fue víctima del virus más terrible de lo que somos víctimas los lectores, y los escritores y los historiadores, que es el anacronismo histórico. Uno no puede jamás juzgar a un personaje que nació a 9 meses de la Revolución de Mayo, con la mentalidad del siglo XXI. Quizás muchos de ustedes crecieron conociendo las 6 o 7 frases desagradables con las que en nuestras casas nos hablaban de Sarmiento. Sarmiento detestaba a los negros, detestaba a los indios, detestaba a los paraguayos. Quizás, ¿quién no de ustedes escuchó esas frases? Todos las hemos escuchado. Lo que no nos han dicho, y sí lo debe hacer el investigador, y por eso yo estoy trabajando en Sarmiento desde el 2004, aunque les parezca mentira. En el año 2004 yo publiqué El coronel sin espejos y la reforma bareliana, y cuando escribí la reforma bareliana, y algunos historiadores se han enojado por ignorancia,
no por conocimiento, me di cuenta que la reforma uruguaya y la reforma vareliana era una copia de la reforma sarmentina. Y me tomé el trabajo personalmente de desprender, como se desprende la placenta después de un parto, del anacronismo histórico. Y lógicamente que es una copia. ¿Saben cuándo escribió José Pedro Varela la reforma vareliana? En 1868. ¿Saben cuándo escribió Sarmiento su reforma, la reforma sarmentina, en el diario El Mercurio de Valparaíso? Porque Sarmiento conoció primero Chile y después Montevideo que Buenos Aires. Sarmiento recién pudo entrar a Buenos Aires y al resto de Argentina cuando Rosa se exilió en Inglaterra, no lo dejaba entrar. En 1828. De 1828 a 1868... díganme si no ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa con Sarmiento? Y es bueno que lo diga. El otro día lo decía en un programa de televisión argentino, y los argentinos quedaban helados. ¿Cómo no va a odiar a los negros Sarmiento? Ustedes saben que cuando Sarmiento nació, 9 meses, su madre dice que lo engendró en la Revolución de Mayo. Existían varias bulas papales que son inaceptables para el día de hoy. En una decía que los negros no tenían alma. En otra decía que las mujeres no teníamos alma. Y la tercera decía que los indígenas tampoco tenían alma, tenían media alma, y la podían conservar en cuanto y en tanto respetaran las ideas del conquistador. ¿Qué es esto? Esto es una manipulación de la Iglesia Católica, se lo dice una católica apostólica romana, en las épocas de la Inquisición, para justificar el descubrimiento de América. Yo les pregunto a todos ustedes, un niño que nace y que de adolescente empieza a escribir en un periódico su reforma, con estas bulas, ¿va a querer a los negros? ¿Va a querer a los nativos? Los que criticaron a Sarmiento sin hacer el análisis de Sarmiento y su época, sufrieron lo que se llama anacronismo histórico. Vino mucho después. Es más, nosotros tenemos la idea, los uruguayos, de cuando pensamos en Alberdi, o pensamos en Esteban Echeverría, o en José Mármol, los principales pensadores, o hasta en Bartolomé Mitre, que es distinto y es extemporáneo, o en Sarmiento, pensamos inmediatamente en el Ateneo de Montevideo, ¿no? Porque es algo que nos viene hasta los investigadores. ¿Ustedes saben cuándo se creó el Ateneo de Montevideo no como figura arquitectónica, sino como figura de pensamiento? En 1876. 60 años más tarde que Sarmiento escribiera su reforma. Uno piensa en don Pepe Valle, en Prudencio Vázquez y Vega, uno piensa en Acevedo Díaz, uno piensa en Emilio Frugone, que nacieron 70 años después. La importancia fundamental de don Sarmiento es que se adelantó a todos, porque no vale de nada de que yo diga ahora que América existe. Valió cuando lo dijeron antes del cumpleaños. ¿Qué novedad hay? Y no estoy desmereciendo a los pensadores uruguayos, ni tampoco a los chilenos, pero realmente lo de Sarmiento fue heroico. Ustedes saben que Sarmiento además era analfabeto. Sarmiento hasta los 19 años estuvo trabajando en un agujero, en una mina. Sarmiento no era Bartolomé Mitre, es otra mentira que dicen, que formaba parte de la aristocracia y defendía una aristocracia europeizante. Es mentira. Sarmiento, su padre era arriero y su madre era tejedora, y él fue minero. A los 19 años trabajaba 30 metros en una mina en Chile, porque lo habían expulsado de la Argentina. Hasta que lo descubren escribiendo cartas la familia Montt. La familia Montt es en Chile lo que acá son los Valle. Familias de varios presidentes, dueños de periódicos, dueños de la cultura o hacedores de la cultura. Y se dio cuenta que ese muchacho tenía mucho por aprender. Él le costea su educación y lo manda a Europa. En Europa Sarmiento se da cuenta que los europeos están descendiendo en educación y se va a Estados Unidos. Y acá viene
lo que a muchos lectores, y el otro día en Argentina yo contaba como un chiste, pero es verdad, tengo que tener cuidado a veces donde hablo, porque acá viene la gran influencia fundamental para la educación del subcontinente y especialmente del pico que formamos Argentina, Chile y Uruguay, que es la masonería. Encuentra la reforma de Mann en Estados Unidos y se da cuenta que ese es el camino. Y no lo trae a Argentina, donde Rosas no lo quería. Y cuando hablaste recién, estuve a punto de intervenir. Rosa y muchos saladeristas apoyaron la Cruzada Libertadores, no porque nos quisieran, sino porque nos querían argentinos y no brasileros, que ese es otro tema para otro libro, ¿no? En este libro, en el libro de Sarmiento, de algo se habla en eso, ¿no? Entonces, este hombre tan particular y tan brillante, al que hasta el día de hoy, el otro día me decía Marcos Aguinis, está prohibido en la escuela argentina porque todos los populismos lo primero que hacen es cambiar la historia, siempre. Los Kirchner prohibieron hablar de Sarmiento y crearon, entre otras cosas, la historia negra de que Sarmiento detestaba a los maestros latinoamericanos y que por eso mandó traer a maestros norteamericanos. Son tan ignorantes que no saben que en la época en que Sarmiento planteó la reforma bareliana, en ningún lugar de América del Sur existía un instituto normal. No existía posibilidad de que nadie estudiara para maestro ni para profesor. Por eso digo que no hay peor mentira que la verdad a medias. Entonces, allí fue cuando Sarmiento propuso o bien trasladar a nobles estudiantes que quisieran ser profesores a los Estados Unidos, o traer maestras, que fue lo que hizo. Trajo entre 280 y 300 maestras. Lo han llamado extranjerizante. Fíjense una cosa, el hombre hizo lo que ahora hacemos todos cuando nuestros hijos terminan la escuela, ¿qué es lo que queremos? O facultad, que se ganen una beca o pagarles un posgrado. Pero además es importantísimo porque Sarmiento no surge de la nada, como yo digo, no surge como un conejo de un huevo. Sarmiento vino a luchar contra la escuela lancasteriana. La escuela lancasteriana era una escuela protestante que en mi nuevo libro, Palabra de Inglés, cuento. Era una escuela repetitiva. ¿Y qué dijo Sarmiento? Una cosa maravillosa que asombró y fue motivo de discusión en todos los ateneos, y que es algo tan simple. No podemos memorizar, tenemos que enseñar a aprender. Terminó la frase. Esta frase le valió insultos de todo tipo y color a Sarmiento. Fíjense que este hombre fue un hombre magnífico, fue un hombre de una estatura y de una dimensión impresionante. Un hombre que, si ustedes recopilan los artículos antes de Civilización y Barbarie, entre 1828 y 1836, diagrama una reforma bareliana. Yo la otra vez le decía a los argentinos que estaban, justamente uno de los días que yo hablé, había un piquete al costado donde estábamos hablando. Les sería tan fácil a los argentinos si se pusieran de acuerdo con volver a una reforma bareliana. Ustedes saben por qué Chile del subcontinente es uno de los pocos países, digamos, o es el país, vamos a decirlo exactamente, es el país que menos retraso tiene en su educación, porque es el que menos abandonó los principios sarmentinos. Nosotros confundimos además laicidad con educación, con ausencia de valores, que es otro tema y es un tema enorme, y que me gustaría que estuviera Sanguinetti acá para debatirlo, por el tema de la famosa Virgen en la Rambla, porque la laicidad no es la prohibición de los cultos, sino es el permiso de todos, y es la educación en valores. Pero volviendo al libro, al loco, yo le puse loco porque saben que Sarmiento tenía una cantidad de sobrenombres como tienen la mayoría de los presidentes, pero él tenía muchos. Había dos que hasta el último momento, hasta antes de entrar a imprenta, eran los necesarios nombres. Uno era el loco, porque era loco.
Porque plantear en 1828 que las mujeres tenían que ser educadas, que había que educarse en el extranjero, que había que dejar de la educación memorística y había que razonar, era de loco. Pero además era loco porque de pronto se sacaba los dientes postizos en un banquete siendo presidente. ¿Por qué? Porque era un hombre muy culto, pero muy poco educado, porque apenas si fue muy pocos años a la escuela. Entonces era un hombre muy particular. Su segundo sobrenombre, que era el que me gustaba a mí para el nombre del libro, pero ganó mi editor, era Don Yo, por su ego. Solamente un hombre con un ego enorme pudo haber logrado meterse en el bolsillo a todos los intelectuales de la América de habla hispana y haber transformado en lo que hoy es un subcontinente, o lo que hoy debió haber sido, ¿no? Un subcontinente con un hecho cultural absolutamente fantástico, por supuesto de cuña masónica, y además, y sin lugar a dudas, tendiente a ser esencialmente igualitario. Yo, como una persona modesta en el sentido literal del término, no modesta económicamente, estoy hablando modesta en el sentido de que sé que hay mucha gente que sabe mucho y disfruto y aprendo escuchándola, pero últimamente me han invitado acá y en otros lados a hablar de humanismo y de civismo y de libertad, y creo que nadie puede ser, podemos ser republicanos y democráticos desde todos los niveles que queramos. Podemos ser libres o no, lo que no podemos es no ser educados. Y eso es lo que está pasando en este país. A mis hijas les digo que si eso les pasa, las mato. Pero bueno. Constancio Vigil, hermano de mi tatarabuelo, y un hombre que conocen mucho en Argentina y adoran, un hombre que en el 3, cuando la revolución de Don Pepe, tenían la alborada con mi abuelo senador Blanco, mi bisabuelo senador Blanco, y el periodista, se fundieron 200 veces, crearon la revista literaria. Es algo que no se dice, y no se dice porque la izquierda vernácula en este país le molesta que los escritores que no seamos de izquierda digamos que pertenecemos a familias que fundaron el país. Sí, yo me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a las 47 familias que vinieron a fundar este país. Y lo digo y lo repito. Don Constancio Vigil, en la Revolución del 3, le cerraron la alborada. Mi bisabuelo fue preso. Siempre había uno que iba preso, ¿no? Después lo dejaron en libertad a cambio de no asumir su banca en el Senado, no me acuerdo por cuánto tiempo, y dar clases gratis en Facultad de Derecho. Y Constancio Vigil fue a la Argentina y en 1909 fue candidato al premio Nobel, además de Villiquen y de todo lo que ustedes puedan recordar, fue candidato al premio Nobel de la Paz por su intervención en la Guerra del Chaco. Y siempre decía que sin educación no hay república. Y si ustedes se ponen a pensar, los populismos latinoamericanos, sobre lo primero que disparan y lamentablemente aciertan, es sobre la educación. Entonces, creo que tenemos que estar alertas, creo que tenemos que leer, creo que me quedé muy contenta si alguien vio el programa de Mirta Legrand, porque ayer comentó Lilita Carrió recomendó el libro. Increíblemente había mucha gente culta sentada en esa mesa de Mirta Legrand, que hay gente que llama frívola, pero de frívola no tiene nada, que no sabía ni cuándo había nacido Sarmiento ni en dónde había muerto. No permitamos que acá en Uruguay nos hagan lo mismo, porque está pasando. Tratemos de que nuestros hijos y que todos nosotros y que nuestros sobrinos, nuestros vecinos, sepan, aprendan y lean, porque no hay cosa más importante que la educación y no hay cosa que derrota más al tirano que la educación. Gracias por escucharme.